Gracias por la libreta de ahorros, vieja. Tu hijo ya murió. Así que tengo que buscar mi propia felicidad. ¿Quién tiene tiempo para quedarse a cuidarte? La nota con la letra garabateada de Valeria me golpeó la vista, tirada dentro de la caja fuerte vacía. Las escrituras de la casa, el dinero de la jubilación, las joyas, todo se había evaporado. Mi nuera se había subido a una camioneta con su amante, Javier. Huyó descaradamente. En la tumba de mi hijo Mateo, la hierba ni siquiera ha crecido aún. Solo ha pasado un año, desde que lo enterramos, tras ese maldito accidente. Y, sin embargo, ella estaba ahí, limpiando hasta el último centavo de mi jubilación. Dinero ganado con sudor y lágrimas. Dinero que, por derecho, era para su propio hijo. Me dejó con las manos vacías. Me empujó al abismo de la desesperación absoluta. Soy Sherlyn. Y a mis 60 años, pensé que ya había probado todas las amarguras de la vida tras la muerte de Mateo, pero no. Otra tormenta golpeó, tras una nota escrita apresuradamente y una traición fría hasta los huesos por parte de mi nuera. Esta mañana desperté con un mal presentimiento. El sol apenas se filtraba por las cortinas, pero a la casa le faltaban los sonidos familiares. No había televisión, ni la voz de Valeria hablando a gritos por teléfono. Arrastré mis pies cansados hacia la cocina, pero al pasar por mi habitación, vi la puerta del armario abierta. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué, temblando. El cofre de metal estaba tirado en el suelo, abierto de par en par, vacío. Una corriente de aire helado recorrió mi espalda. Los papeles de la venta de la granja, la libreta de ahorros, algunas joyas de oro que mi madre dejó como dote, todo había desaparecido. No quedaba ni un solo centavo. En el fondo del cofre, como una burla final, estaba el pedazo de papel rasgado. La letra descuidada y venenosa de Valeria fue como una bofetada en mi cara. Gracias por los ahorros, vieja. Tu hijo ya murió. Y yo debo buscar mi propia felicidad. Nadie tiene tiempo para quedarse aquí a servirte. Mis piernas cedieron. Me apoyé contra la pared, con la respiración entrecortada. Mateo, mi hijo, apenas llevaba un año bajo la tierra fría, y la mujer que juró amarlo tuvo la crueldad de robar los ahorros, dinero que Mateo quería para el futuro de su propio hijo. Se marchó con todos mis bienes, dejándonos a mí y a su hijo en la miseria extrema. Mi nieto, el pobre Carlitos, seguía durmiendo plácidamente, sin saber que su madre lo había abandonado con su abuela, quien ahora no tenía nada. Salí a la calle como una loca, todavía con el viejo delantal puesto. La vecina Rosa me miró con una mezcla de lástima y horror. Me contó que vio a Valeria irse temprano con 2 grandes maletas, subiéndose a la camioneta blanca de un hombre con tatuajes y una sonrisa siniestra. Iban hacia la carretera que lleva a Puerto Vallarta. Regresé a la casa, que ahora se sentía fría como una tumba. Caí de rodillas ante el altar de la Virgen de Guadalupe, con el pecho ardiendo de ira y vergüenza. Le pregunté a la Virgen, ¿por qué me dejas sufrir esto? Fui una buena madre, una suegra paciente ante la pereza y la insolencia de mi nuera. Abrí las puertas de mi casa cuando ella no tenía nada, y ahora me paga empujándome al precipicio. Mis manos apretaban el rosario hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Me sentí pequeña, estúpida por confiar en esa víbora. Me robó la paz, la seguridad financiera y hasta la dignidad de mi vejez. La humillación de ser robada por tu propia familia es un dolor indescriptible. Es como un nudo que aprieta el estómago, haciéndote querer gritar pero sin voz. Alcé la vista hacia la mesa de noche, donde estaba la foto de Mateo. Mis lágrimas cayeron, no de tristeza, sino por una furia latente dirigida hacia mi propio hijo fallecido. Me esforcé por ponerme de pie. Mis rodillas crujieron como madera podrida. El frío del suelo se había calado en mis huesos, pero nada dolía más que el vacío en ese cofre hueco. Mis ojos llorosos se clavaron en el retrato de Mateo. Él estaba ahí, con su sonrisa inocente, y esos ojos que siempre veían lo bueno en los demás, incluso cuando esa bondad no existía. Mateo, hijo mío, ¿por qué me has hecho esto? El sabor amargo subió a mi garganta. Te advertí tantas veces que esa mujer no era buena. Pero tú, con tu nobleza ciega, siempre la defendiste. Ahora mírame, desde el más allá, mira cómo me dejaste en manos de una loba. Trajiste a casa a una vaga, vanidosa, y la pusiste en el corazón de esta familia.
Te vi trabajar hasta el agotamiento para consentirla, mientras ella solo pensaba en la próxima joya o vestido. Los recuerdos volvieron como sal en la herida. Me duele el corazón al recordar el día que me convenciste de vender la granja, el legado de tus abuelos. Dijiste que Valeria necesitaba capital para un negocio, que todos viviríamos mejor. Por confiar en ti, firmé la venta de mis recuerdos y mi paz a cambio de una promesa que resultó ser veneno. Ahora la granja no está. Ella se llevó el dinero. ¿Qué me queda, si no, estas manos vacías? Qué irónico, Mateo. Tu tumba aún no está tibia, y ella ya tomó el dinero del seguro, los ahorros de tu hijo, y hasta la cadena de oro que guardaba para mi funeral. Se llevó tu sangre y sudor para mantener a un hombre que no merece ni atarte los zapatos. ¿Por qué fuiste tan débil? Tu bondad fue mi ruina. Te fuiste, dejándome vieja y cansada entre deudas y soledad. Me pregunto si sabías lo que ella escondía tras esos besos falsos. Mírala. Se está riendo de tu memoria en la camioneta de su amante. Me sentí tan impotente que el aire quemaba mis pulmones. Toda la vida trabajé para que no te faltara nada, y al final ese fruto se perdió por tu ceguera. Te amé tanto que te permití cometer el mayor error de tu vida, y ahora soy yo quien paga el precio más alto. En el espejo ya no me reconozco. Solo veo a una mujer marchita, derrumbada por la traición que tú mismo propiciaste. La soledad me aplastaba. Las paredes parecían querer caerse encima. Perdí mi dinero, mi tierra, y lo peor es que siento que estoy perdiendo el respeto que te tenía. Me dejaste sola en una guerra en la que nunca quise participar. Me hundí en la desesperación, maldiciendo al destino y reprochando a mi hijo frente a la foto inerte. Sentí que el mundo se derrumbaba, y que la muerte tal vez sería la única liberación. Mi pecho dolía como si alguien apretara mi corazón con unas tenazas. Pero justo cuando toqué el fondo de la desesperación, sentí una mano pequeña y cálida posarse suavemente sobre mi hombro. El toque fue tan real que me estremecí. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por un segundo, olvidé que en este mundo había alguien más, aparte de mí. Me giré lentamente, temerosa de enfrentar el vacío. Pero entonces, mis ojos se encontraron con esos ojos cristalinos. Me quedé ahí sentada, con la mirada perdida en la penumbra de la sala, dejando que mi mente regresara a esos meses oscuros que siguieron a la muerte de mi hijo Mateo. Ahora que tengo el pecho lleno de espinas, puedo ver con claridad cómo se fue cocinando esta traición, paso a paso, bajo el calor de mi propia ingenuidad. Valeria fue una actriz profesional. Se puso su disfraz de viuda desconsolada y se dedicó a tejer una red de mentiras en la que caí como una mosca vieja y cansada. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo el olor del papel viejo en la oficina del notario el día que vendí el rancho de mis antepasados. Aquel rancho en Jalisco era mi tesoro, el sudor de mis padres y el mío propio. Recuerdo la tierra roja, el olor del ganado por la mañana, y el orgullo de saber que teníamos algo propio. Pero Valeria empezó a trabajarme el oído con una dulzura venenosa. Me decía que yo ya estaba muy mayor para andar lidiando con peones y con los problemas del campo. Me decía que una mujer de mi categoría merecía descansar en la ciudad, disfrutando de su nieto. Usaba a Carlitos como un escudo. Me decía que el dinero del rancho estaría más seguro en un cofre en la casa, que en el banco los impuestos se lo comerían todo. Y yo, que solo quería paz, le entregué mi herencia en una bandeja de plata. Luego vino el dinero del seguro de vida de Mateo. Era una cantidad de lana que me quemaba las manos, porque sentía que era el precio de la sangre de mi hijo. Valeria lloraba conmigo todas las tardes. Se sentaba a mi lado, me traía un atole calientito, y me sobaba las manos, mientras me decía que ahora solo nos teníamos la una a la otra. Fingía que no le importaba el dinero, que lo único que quería era honrar la memoria de Mateo cuidando de mí. Qué mentirosa resultó ser. Mientras ella me abrazaba y me decía, «Mamá, Sherlyn», en su cabeza ya estaba contando cada billete de 1000 pesos que entraba a esa caja fuerte. Recuerdo muy bien la tarde en que me convenció de meter todo en el cofre de metal. Me dijo que el mundo estaba muy peligroso y que no debíamos confiar en nadie. Se encargó de aislarme de mis amigas, de mis hermanas, diciéndome que ellas solo querían mi dinero. Me hizo creer que ella era la única santa en un mundo de pecadores.
Yo la veía tan dedicada, siempre limpiando, siempre atenta a mis medicinas, que terminé por entregarle mi voluntad. Mi vaho de confianza fue tan ciego que ni siquiera me daba cuenta de cómo me preguntaba sutilmente por mis cuentas y mis papeles. El momento que más me duele recordar es aquella noche de tormenta. Hace apenas unos meses. Yo me sentía muy enferma. Me faltaba el aire y sentía que la muerte me andaba rondando. Valeria se acercó a mi cama, con los ojos llenos de unas lágrimas que ahora sé que eran falsas. Me dijo que si algo me pasaba, ella no sabría cómo ayudar a Carlitos si no podía entrar a la caja fuerte. Me miró con una ternura tan ensayada que me convenció. Le susurré los números de la combinación. Le entregué la llave de mi seguridad, pensando que estaba asegurando el futuro de mi nieto. Ella me besó la frente y me dijo que no me preocupara, que todo estaría a salvo conmigo o sin mí. Ese fue el beso de Judas. Desde ese día, ella cambió. Ya no era tan atenta. Ya no me traía el café a la cama. Empezó a salir más seguido. Decía que iba al mercado o que tenía que ver cosas de la escuela del niño. Ahora entiendo que en esas salidas se veía con ese tal Javier. Usó el dinero de mi rancho, el dinero de la muerte de mi hijo, para comprarse ropa nueva y para alimentar a un hombre que no sirve para nada. Me robó el pasado al venderme el rancho y me robó el futuro al vaciarme el cofre. Me dejó solo con este presente amargo y lleno de arrepentimiento por haber sido tan débil. Me duele el alma al darme cuenta de que mientras yo rezaba frente a la Virgencita de Guadalupe por el descanso de Mateo, ella estaba en el cuarto de al lado planeando su huida. Se aprovechó de mi luto, de mi cansancio de vieja, para saquearme hasta el último centavo. Cada vez que veía que yo guardaba algo de valor, ella me decía con esa vocecita suave que era mejor ponerlo en la caja. Se volvió mi sombra, pero no para cuidarme, sino para vigilar su botín. Qué triste es reconocer que crié a una víbora en mi propio nido. Ahora me veo aquí, en esta casa que se siente tan vacía, dándome cuenta de que cada gesto de cariño fue una inversión para su robo final. Ella sabía que yo era una mujer de palabra, de las de antes, que confían en la familia sobre todas las cosas. Usó mi propia moral en mi contra. Me hizo sentir que yo era importante para ella, cuando en realidad yo solo era el obstáculo entre ella y mi dinero. Mi bondad fue su mejor herramienta. Cada vez que pienso en cómo le dicté los números de la clave, siento que me entierran un cuchillo en el estómago otra vez. Si usted también siente indignación ante esta traición de una madre que abandona a su hijo por un poco de dinero, por favor deje un comentario y presione el botón de me gusta para apoyar a esta abuela y a su nieto en su lucha. No olvide escribir la frase apoyo para la abuela y el niño en los comentarios. Su presencia es lo que nos dará la fuerza para que la justicia caiga sobre quien se atrevió a pisotear nuestra familia. Estaba ahí, hundida en esa desesperación, maldiciendo mi suerte y reprochándote tu ceguera frente a tu fotografía. Sentía que el mundo se me acababa y que la muerte sería el único descanso posible para tanta humillación. El llanto me ahogaba y el pecho me dolía como si me estuvieran apretando el corazón con unas tenazas. Me sentía la mujer más sola del universo, sin un peso en la bolsa y con el corazón hecho pedazos por la gente en la que más confiaba. De pronto, mientras estaba sumida en esa amargura, sentí una mano pequeña y tibia que se posó suavemente sobre mi hombro. El contacto fue tan ligero, pero tan real, que me hizo estremecer. Me quedé helada por un momento, con el corazón saltándome en el pecho, pensando que tal vez el dolor me estaba haciendo imaginar cosas. Por un segundo, se me olvidó que en este mundo todavía quedaba alguien más que yo. Me giré lentamente, con miedo de encontrarme de nuevo con el vacío, pero entonces mis ojos se encontraron con los suyos. Creí que estaba sola, pero mi sangre todavía estaba conmigo. Me giré despacio, con el alma colgando de un hilo, y los ojos tan hinchados que la luz del sol me lastimaba. Ahí estaba él, mi pequeño Carlitos. Estaba sentado en el borde del sillón de la sala, con los dedos manchados de azúcar y canela de unos churros que habían quedado en una bolsa desde la tarde anterior. Me miraba con una calma que me dio escalofríos. Yo estaba deshecha, sintiéndome la mujer más miserable de todo Guadalajara, y él parecía un pequeño roble de apenas 7 años, viendo pasar la tormenta sin inmutarse. Se bajó del sillón y se acercó a mí sin hacer ruido.
Con su manita pequeña y tibia, me limpió una lágrima que me corría por la mejilla izquierda. Me miró fijamente a los ojos, con esa mirada profunda que heredó de su padre, y me dijo algo que me dejó paralizada. Abuela, ya no llores más, me dijo con una voz muy clarita y firme. Mi mamá no se pudo llevar el dinero de mi papá. Yo escuché todo lo que ella dijo anoche, mientras pensaba que yo estaba dormido. Me quedé muda, con la boca abierta y el corazón latiendo en la garganta. ¿De qué hablas, mijito?, le pregunté, mientras intentaba recuperar el aliento. Carlitos se sentó a mi lado en el suelo frío y me empezó a contar algo que yo, en mi desesperación de vieja cansada, no había alcanzado a razonar. Me explicó que ayer tarde, mientras yo estaba en la cocina preparando los frijoles, escuchó a su mamá hablando por teléfono con ese tipo, Javier. Me dijo que Valeria estaba muy enojada, que caminaba de un lado a otro por la habitación y que decía muchas groserías. Según lo que Carlitos escuchó, Valeria le gritaba a Javier que las cosas no eran tan fáciles como ellos pensaban. Ella decía que el banco era una porquería, porque para sacar las cantidades grandes de dinero necesitaba la huella digital de la abuela o que la cámara del celular le reconociera la cara a la abuela. Me dijo que su mamá estaba furiosa, porque se dio cuenta de que, aunque tuviera las tarjetas de plástico y la libreta de ahorros en su bolsa, no tenía los códigos que cambian a cada rato en la aplicación del teléfono. Valeria le decía a ese hombre que los candados del banco no se abrían solo con los papeles, que necesitaba mi presencia física para que el sistema autorizara mover la lana del rancho y del seguro. En ese momento, una chispa de esperanza, muy pequeña pero muy brillante, se encendió en lo más profundo de mi pecho. Me di cuenta de que Valeria, en su ambición ciega y su ignorancia, cometió un error de principiante. Ella es joven, sí, y muy astuta para el engaño de alcoba, pero no sabe nada de cómo funcionan las seguridades modernas de los bancos aquí en México. Ella pensó que robarse los documentos físicos del cofre era lo mismo que tener los billetes en la mano. No se detuvo a pensar que para mover el patrimonio de una vida, el sistema pide más que una simple firma o un pedazo de papel. Miré a mi nieto y sentí una punzada de vergüenza en el alma. Hasta hace unos minutos, yo lo veía como una carga más, como otra responsabilidad pesada que me había dejado Mateo en medio de mi pobreza. Me sentía incapaz de criarlo sola, sin dinero y sin fuerzas. Y ahora, resulta que este pedacito de mi hijo es el que me está devolviendo la voluntad de luchar. Carlitos no estaba llorando porque su madre lo abandonó. Carlitos me estaba observando, esperando el momento justo para decirme que la batalla todavía no estaba perdida. Su madurez me golpeó más fuerte que la traición de Valeria. Me di cuenta de que esa mujer se fue creyéndose rica, pero en realidad se fue cargando con una maleta llena de papeles que, por ahora, no le sirven de nada. Se llevó mis pocas joyas de oro, sí, y el efectivo que guardaba para los gastos del mes, pero el grueso de mis ahorros, el dinero sagrado de mi vejez y la educación de mi nieto, todavía estaban protegidos por esa tecnología que yo tanto trabajo tuve para aprender. Ella tiene el cuerpo de los documentos, pero yo sigo teniendo la llave digital en mi celular y mi identidad en mis manos. Me puse de pie, esta vez con más firmeza en las piernas. Sentí que la sangre me corría de nuevo por las venas, con una fuerza que no sentía desde que enterramos a Mateo hace un año. Miré el altar de la Virgen y luego miré a Carlitos, que seguía comiendo su churro con una serenidad casi divina. Ya no era la vieja derrotada que se arrastraba por el suelo de la sala. Ahora tenía una misión. Tenía que actuar rápido antes de que Valeria encontrara la forma de engañar al banco o intentara algo más violento. Si usted también siente indignación ante esta traición de una madre que abandona a su hijo por un poco de dinero, por favor deje un comentario y presione el botón de me gusta para apoyar a esta abuela y a su nieto en su lucha. No olvide escribir la frase apoyo para la abuela y el niño en los comentarios. Su presencia es lo que nos dará la fuerza para que la justicia caiga sobre quien se atrevió a pisotear nuestra familia. Su apoyo ayudará a que la verdad salga a la luz y que este niño no pierda lo que su padre le dejó con tanto esfuerzo. Agarré mis llaves y busqué mi teléfono con manos decididas. Carlitos me miraba desde el sillón, con una media sonrisa que me dio toda la confianza que necesitaba. El miedo se había transformado en una estrategia fría y calculada.
Sabía exactamente a quién tenía que llamar. El tiempo de llorar y de lamentarse por los rincones se había terminado para mí. Ahora le tocaba empezar a temblar a ella. Mi abogado tenía que saber esto de inmediato, para bloquear cada camino que ella intentara tomar. La verdadera pelea por nuestra dignidad apenas estaba comenzando. Las palabras de mi nieto fueron como un balde de agua fría que me sacó del letargo de la autocompasión. Me sequé las lágrimas con el delantal y sentí como una fuerza vieja y poderosa, la de mis antepasados, empezaba a recorrer mis venas. Se acabó la Sherlyn, que lloraba por los rincones. Esa mujer murió en el momento en que descubrí que la madre de mi nieto era capaz de vender nuestra alma por unas monedas. Tomé el teléfono con manos firmes y marqué el número del licenciado Rodríguez. Él ha sido el abogado de mi familia desde que mi esposo vivía y conocía cada centavo que entraba y salía de nuestro patrimonio. Cuando el licenciado contestó, mi voz ya no tenía rastro de duda. Le expliqué la situación con una claridad que me asombró a mí misma. Le conté sobre el robo de la caja fuerte, la huida de Valeria con ese tipo Javier y la nota que dejó. El licenciado soltó un suspiro de alivio a través de la línea y me explicó algo que me devolvió la vida. Me dijo que, por fortuna, yo siempre había sido una mujer precavida. El dinero del rancho y el pago del seguro de Mateo estaban invertidos en pagarés bancarios a plazo fijo dentro de BBVA. Me explicó que, según las leyes en México, esos fondos están protegidos por contratos de cotitularidad que requieren mi firma presencial o el uso de un token digital vinculado exclusivamente a mi número de teléfono personal. Valeria podía tener la libreta de ahorros en sus manos, pero para el banco, ese papel no era más que un registro impreso sin valor para retiros grandes. Ella podía intentar usar la tarjeta de débito en un cajero, pero el límite diario de retiro apenas le alcanzaría para pagar una noche en un hotel barato de Puerto Vallarta. El licenciado Rodríguez me aseguró que sin mi firma viva y sin el código dinámico de mi celular, Valeria estaba cargando con pedazos de plástico inservibles. Me ordenó que fuera de inmediato a la sucursal y luego al Ministerio Público. Me puse mi mejor rebozo. Tomé de la mano a Carlitos y salí de la casa con la cabeza en alto. En el banco BBVA hablé directamente con el gerente. Mi postura era la de una mujer que no iba a aceptar un no por respuesta. Le ordené cancelar todas las tarjetas y bloquear cualquier intento de acceso por ventanilla. Le mostré mi identificación y firmé los formatos de robo. El gerente, al ver mi determinación, trabajó rápido. En menos de media hora, el puente que Valeria pensaba cruzar hacia su supuesta riqueza se había derrumbado por completo. Ella estaba ahí fuera, creyéndose dueña del mundo, sin saber que sus cuentas estaban congeladas y que el dinero que tanto ambicionaba estaba más lejos de ella que nunca. Pero no me detuve ahí. Mi siguiente parada fue la delegación de policía. En nuestra cultura mexicana, la familia es sagrada, y abandonar a un hijo es un pecado que ni Dios perdona fácilmente, pero la ley mucho menos. Presenté una denuncia formal por abandono de persona y omisión de cuidados. Le dije al oficial, con palabras gélidas, que Valeria había dejado a su hijo de 7 años a su suerte para escapar con un extraño. Ver la cara de indignación de los oficiales me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Con esa denuncia, no solo estaba protegiendo el dinero, estaba construyendo una muralla legal para que Valeria nunca más pudiera acercarse a Carlitos para lastimarlo. La policía inició de inmediato el reporte y me entregaron una copia sellada, que era mi escudo de guerra. Regresé a casa con una paz que me asustaba. La tormenta de angustia se había transformado en una calma estratégica. Preparé una cena sencilla para Carlitos, carne con chile y frijoles refritos, y nos sentamos a comer como si nada hubiera pasado. Le vi comer con apetito y me di cuenta de que este niño era el verdadero legado de mi hijo Mateo. No el dinero, ni las tierras. Yo soy la matriarca de esta familia. Y mientras yo respire, nadie volverá a pisotear nuestro apellido. Limpié la casa de arriba abajo. Saqué las pertenencias de Valeria, que aún quedaban en los cajones, y las metí en bolsas negras de basura. No quería que quedara ni el rastro de su perfume barato en mis habitaciones. Después, me senté en mi sillón favorito, frente al teléfono de la sala. Tomé mi rosario de madera, pero esta vez no recé para pedir consuelo. Recé para pedir justicia. Pasaron 2 días en un silencio absoluto,
una paz aparente que solo los que saben esperar pueden disfrutar. Carlitos jugaba tranquilo en el patio, ajeno a la cacería legal que yo había desatado. Yo sabía que el hambre y la falta de dinero harían su trabajo. Valeria no tenía amigos reales, solo cómplices de su propia codicia. Cuando los hoteles empezaran a cobrarle y las tarjetas fueran rechazadas, la desesperación la obligaría a dar la cara. Me quedé ahí, sentada en la penumbra de la sala, viendo cómo las sombras se alargaban en la pared. El reloj marcaba las 9 de la noche, cuando el sonido del teléfono cortó el silencio de la casa. Miré la pantalla y vi el número de Valeria parpadeando. Mi corazón dio un latido fuerte, pero mis manos no temblaron. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. El tiempo de la misericordia había terminado. Era hora de que ella enfrentara las consecuencias de su traición. Contesté con voz gélida, lista para escuchar el primer acto de su derrota. El juego de sombras en Puerto Vallarta se había terminado, y su pesadilla apenas comenzaba. Han pasado 3 días desde que el silencio se volvió mi único compañero en esta casa tan grande. Me he dedicado a observar a Carlitos, a ver cómo juega con sus carritos en el patio, ajeno a la tormenta que desató su madre. Pero yo no he descansado. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa nota burlona clavada en mi pecho. El licenciado Rodríguez me mantenía al tanto de los movimientos sospechosos. Me dijo que alguien había intentado usar mi tarjeta de débito 14 veces en diferentes cajeros automáticos de la zona hotelera de Puerto Vallarta. 14 veces de desesperación. Me imaginaba a Valeria frente a la pantalla del banco, viendo cómo la palabra denegado se repetía una y otra vez como una sentencia. Eran las 9 de la noche, en punto, cuando el teléfono de la sala empezó a vibrar sobre la mesa de madera. Me quedé mirándolo un momento. Sabía que era ella. El hambre y el miedo son los mejores maestros para los que creen que pueden vivir del robo. Contesté con una calma que me asombró. Antes de que yo pudiera decir una sola palabra, el ruido del otro lado de la línea me golpeó. No eran sonidos, eran gritos ahogados, voces de hombres enojados y el llanto histérico de una mujer que ha perdido todo el orgullo. La voz de Valeria entró por el auricular, pero ya no era la voz de la mujer soberbia que se burló de mis años. Era un lamento agudo, roto, cargado de un terror que me produjo una satisfacción fría en el estómago. «Mamá, por favor, mamá», decía entre sollozos que me parecieron la música más justa del mundo. Me decía que estaba en un hotel muy lujoso de Vallarta y que no la dejaban salir. Me decía que Javier, ese hombre, por el que abandonó a su hijo, había resultado ser un demonio. Según ella, cuando se dieron cuenta de que las tarjetas no funcionaban y que las cuentas estaban bloqueadas, Javier se transformó. Me contó, gritando desesperada, que él la había golpeado en la habitación del hotel, exigiendo el dinero que ella le prometió. Me decía que ese malnacido le había arrebatado el poco efectivo que llevaba, y las joyas de oro de mi madre, las joyas que ella me robó a mí. La dejó ahí, sola, con una cuenta de miles de pesos que no podía pagar, y con la seguridad del hotel rodeándola como si fuera una delincuente común. Porque eso es lo que es. Mamá, por favor, te lo suplico por Mateo, por tu hijo que está en el cielo. Me gritaba, me pedía que entrara a la aplicación, que le diera el código secreto, o que hablara con el banco para desbloquear todo. Decía que solo quería pagar la cuenta y regresar a casa con Carlitos, que se había equivocado, que Javier la había engañado, y que solo quería irse de ahí antes de que llegara la policía. Usaba el nombre de mi nieto como si fuera una moneda de cambio, como si el amor de un hijo se pudiera comprar después de haberlo tirado a la basura. Yo la escuché, en silencio. No sentí lástima. No sentí ni una pizca de esa compasión que me hizo mantenerla bajo mi techo durante 1 año. Recordé la nota. Recordé cómo me llamó vieja estúpida. Recordé la palmadita que le dio a su bolso lleno de mis ahorros mientras se subía a esa camioneta. La visualicé ahí, despeinada, con la cara hinchada por los golpes de su amante y el miedo calándole los huesos. «Valeria», le dije con una voz tan gélida que sentí que el aire de la sala se congelaba. «Escúchame bien. Yo no te quité el dinero. Tú nunca lo tuviste. La ley mexicana y el banco nunca te lo entregaron.
porque ese dinero no te pertenece. Le dije que era una ironía que ahora mencionara a Mateo. Cuando hace 3 días me escribiste que él ya no importaba. Le aclaré que no iba a mover ni un solo dedo para ayudarla, que se quedara en ese hotel de lujo que tanto quería disfrutar, y que enfrentara a la gerencia y a las autoridades por su cuenta. Ella empezó a aullar. «Malvada. Eres una vieja malvada», me gritaba mientras escuchaba de fondo la voz de un guardia exigiendo su identificación. Yo solo respiraba tranquila. «¿No tienes nada, Valeria?», le repetí. «Ni dinero, ni amante, ni joyas, ni hijo. Me dijiste que quién se iba a quedar a servirme. Pues ahora mírate. No tienes ni para pagar un vaso de agua en ese resort donde quisiste ser reina». Me rogó una vez más, jurando que cambiaría, que me devolvería todo si tan solo le daba acceso a una de las cuentas. Yo solo cerré los ojos y pensé en el rancho de mis padres, en el sudor de mi hijo muerto y en el futuro de mi nieto. Le dije que la justicia divina ya había empezado su trabajo y que ahora le tocaba a la justicia de los hombres terminarlo. Le advertí que mi abogado ya había entregado todos los videos y la denuncia por abandono a la Fiscalía de Guadalajara, y que ellos ya estarían en contacto con la policía de Vallarta. En ese momento, escuché un forcejeo al otro lado del teléfono. Escuché una voz masculina muy fuerte que le decía que se terminara el tiempo y que tenía que acompañarlos a la oficina de seguridad. Valeria lanzó un grito final, un nombre que no alcancé a distinguir, y luego se escuchó un golpe seco contra algo duro. La comunicación se mantuvo abierta unos segundos más, llenos de un caos confuso que no necesitaba palabras para ser entendido. Finalmente, el sonido del teléfono cambió a un tono largo y monótono. La línea se había cortado. Coloqué el auricular en su base, con una lentitud ceremonial. Me quedé un momento en silencio, sintiendo cómo el peso de la traición se iba disolviendo en el aire. Me sentía ligera, como si después de un año de luto y 6 meses de abusos, por fin pudiera respirar oxígeno puro. Caminé hacia la habitación de Carlitos. Abrí la puerta un poco y lo vi durmiendo profundamente, con su mantita de lana hasta la barbilla. Se veía tan tranquilo, tan a salvo. Le di un beso en la frente y le prometí en voz baja que nadie volvería a lastimarlo, ni su madre ni nadie. Mi pesadilla, esa angustia de ser una vieja inútil y saqueada, se había terminado por completo en esa llamada. Pero para Valeria, para la mujer que pensó que podía pisotear mi dignidad y la memoria de mi hijo, la verdadera pesadilla apenas estaba empezando a abrir sus fauces. Ella quería libertad y dinero. Ahora tendría todo el tiempo del mundo para pensar en su error tras las rejas de una celda fría. Me fui a mi cama, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Hoy se cumple 1 año desde que el cuerpo de mi hijo Mateo regresó a la tierra. 1 año de silencio, de rezos y de un hueco en el pecho que nada ha podido llenar. La iglesia de Nuestra Señora estaba llena de familiares, de amigos de la infancia de mi hijo y de vecinos que vinieron a acompañarnos en este cabo de año. El olor a incienso y a flores blancas frescas llenaba el aire, creando un ambiente de paz que yo necesitaba desesperadamente para seguir adelante. Estábamos todos en silencio, escuchando las palabras del Padre mientras las velas iluminaban la fotografía de Mateo que estaba en el centro del altar. Yo sostenía la mano de Carlitos, sintiendo su pequeña palma cálida, y por un momento creí que la tormenta finalmente se había alejado de nuestras vidas. Pero el diablo no descansa, y menos cuando tiene hambre de dinero. El silencio sagrado de la misa se rompió, no con una oración, sino con un grito cargado de veneno que me heló la sangre. Valeria entró por la puerta principal de la iglesia. No era la mujer elegante que siempre presumía ser. Venía con el pelo revuelto, la ropa sucia y la cara llena de una desesperación que pronto se convirtió en furia. Caminó por el pasillo central, haciendo un ruido escandaloso, gritando que yo era una ladrona y que le había robado su vida. La gente se quedó muda, paralizada por el asombro. Valeria llegó hasta el frente, ignorando por completo que estábamos en la casa de Dios y frente a la memoria de su esposo muerto. Me miró con unos ojos inyectados de odio, y empezó a gritar que yo era una bruja vieja, que la había dejado en la calle sin un peso, y que me había aprovechado de su dolor para quitarle a su hijo. Su voz retumbaba en las paredes de piedra de la iglesia, manchando la ceremonia más importante que teníamos para honrar a Mateo.
Lo que hizo después fue algo que mi corazón nunca podrá perdonar. En un arranque de locura, Valeria se lanzó hacia el altar. Con un movimiento violento, echó al suelo el frutero de ofrendas y las flores que yo misma había acomodado con tanto amor esa mañana. El plato de cerámica se hizo pedazos y las frutas rodaron por todo el presbiterio. No contenta con eso, se paró frente a la foto de mi hijo, y en lugar de llorar por él, empezó a insultarlo. Le gritaba a la imagen de Mateo, que era un cobarde por dejarla sola con una madre loca, y que su muerte era lo mejor que le había pasado, si no fuera porque yo me había quedado con su dinero. Fue un acto tan ruin, tan lleno de maldad, que el padre se quedó sin palabras, sosteniendo su rosario con manos temblorosas. La indignación me subió por la garganta como un fuego. Intenté ponerme de pie para detenerla, para pedirle que respetara el lugar y la memoria de mi hijo, pero ella fue más rápida. Valeria bajó del altar como una fiera y se lanzó sobre Carlitos. Lo agarró del brazo con una fuerza brutal, tirando de él como si fuera un objeto de su propiedad. El niño, aterrorizado, empezó a llorar y a gritar. Las uñas de Valeria se enterraron en la piel delicada del brazo de mi nieto, y pude ver cómo el pequeño se retorcía de dolor mientras ella lo arrastraba hacia la salida. Mi tía Guadalupe, una mujer ya mayor que estaba sentada a nuestro lado, intentó intervenir. Le puso una mano en el hombro a Valeria para pedirle que soltara al niño, pero la respuesta de mi nuera fue un golpe seco y violento, directamente a la cara de la tía. La pobre mujer cayó hacia atrás sobre la banca, gimiendo de dolor. Valeria gritaba que nadie la detendría, que Carlitos era su boleto de salida de la miseria, y que si no le daba el dinero de las cuentas, nunca volvería a ver al niño. Carlitos lloraba desesperado, gritando: «Abuela, ayúdame. Abuela, no me quiero ir con ella». Fue un caos total. La paz del espíritu se transformó en un campo de batalla lleno de gritos y llanto. Valeria no tenía vergüenza, no tenía madre, no tenía corazón. Estaba dispuesta a pisotear la fe de todo un pueblo y el dolor de un hijo solo para recuperar el dinero que su propio pecado le había hecho perder. Yo sentía que el mundo se me venía encima, pero ver el miedo en los ojos de mi nieto me dio una fuerza que no sabía que tenía. Me abalancé hacia ellos, mientras varios hombres de la familia empezaban a rodear a Valeria para que no se llevara al niño. En medio de ese escándalo, donde el olor a incienso se mezcló con el olor al miedo y al odio, me di cuenta de que Valeria ya no era un ser humano. Era un animal herido por su propia codicia, capaz de cualquier cosa con tal de no perder su estatus. La sacristía se llenó de gente tratando de poner orden, mientras Carlitos se aferraba a mis faldas sollozando. Valeria seguía maldiciéndome, prometiendo que esto no se quedaría así, y que me arrepentiría de haberme metido con su fortuna. Si todavía me están escuchando, por favor comenten el número 1 abajo, para saber que todavía hay compañeros que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor estímulo para que cuente la última parte. Me quedé ahí, de pie en medio de mi iglesia profanada, abrazando a mi nieto que temblaba como una hoja. Miré los restos de la ofrenda en el suelo y luego la foto de mi hijo Mateo. Sentí que el dolor de perderlo se transformaba en algo mucho más duro y frío. Ya no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de supervivencia. Valeria había cruzado una línea de la que no hay retorno. Había insultado a los muertos y lastimado a los inocentes frente a los ojos de toda la comunidad. Pero ella no sabía que, al hacer ese teatro, me había entregado la última pieza que yo necesitaba para destruirla legalmente. El escándalo tenía testigos, y ahora el pueblo entero sabía quién era realmente la mujer que se hacía pasar por una viuda desamparada. La justicia de Dios había sido ofendida. Ahora le tocaba a la justicia del hombre ponerle las esposas. La policía llegó al atrio de la iglesia justo cuando los ánimos estaban por estallar. Varios de mis sobrinos y vecinos tenían a Valeria rodeada para que no se escapara con el niño. La escena era de una vergüenza pública que nunca imaginé pasar, pero mi prioridad era Carlitos, que se aferraba a mi pierna como si fuera su única balsa en medio de un mar bravo. Nos llevaron a todos a la delegación local, un edificio frío de paredes descarapeladas que olía a café viejo y a burocracia. Yo caminaba con la espalda recta, apretando los labios, decidida a que este fuera el último día que esa mujer escupiera sobre nuestro apellido.
Dentro de la oficina del comandante, Valeria empezó su actuación más desesperada. Lloraba a gritos, se jalaba los cabellos y decía que yo era una suegra malvada, que siempre la había odiado. Le decía al oficial que yo me había aprovechado de la muerte de mi hijo para quitarle sus derechos, que el dinero del rancho era suyo por ley y que yo tenía secuestrado a Carlitos. Decía que ella solo se había ido unos días a Puerto Vallarta para despejar su mente del luto y que yo había usado ese tiempo para robarle todo. La gente del pueblo, que se había amontonado en la entrada de la delegación, murmuraba con duda. Algunos todavía querían creer en su cara de viuda desamparada. Yo la dejé hablar. La dejé que se hundiera sola en sus propias mentiras. Cuando el comandante me miró pidiéndome una explicación, abrí mi bolso con una parsimonia que puso a Valeria nerviosa. Saqué un sobre amarillo, que el licenciado Rodríguez me había ayudado a preparar. «Comandante», le dije con una voz firme, que no tembló ni un segundo. «Lo que esta mujer dice son fantasías. Aquí tiene las pruebas de su verdadera naturaleza». Le entregué una serie de fotografías que un investigador privado y las cámaras de seguridad del banco habían captado. En ellas se veía claramente a Valeria besándose con Javier en una plaza pública, semanas antes de que ella huyera. Se veía la camioneta pick-up blanca estacionada frente a mi casa a las 3 de la mañana. El ambiente en la oficina cambió de inmediato. El comandante revisó las fotos y luego me miró con una seriedad profunda. Pero el golpe de gracia no fueron las fotos. Yo sabía que para destruir a una mentirosa profesional hacía falta la verdad pura de un inocente. Le pedí al oficial que escuchara a mi nieto. Carlitos se puso de pie. Se limpió las últimas huellas de llanto de la cara y miró directamente al comandante. Tenía esa valentía que solo tienen los niños que han tenido que crecer a golpes de realidad. «Mi mamá se fue en la noche», dijo Carlitos, con una voz que resonó en todo el cuarto. «Me dejó solo y dormido». Yo la escuché decir que ya no quería estar conmigo, ni con mi abuela, porque quería ser feliz con su novio Javier. Ella dijo que la abuela era una tonta y que le quitaría todo el dinero para irse lejos. No me llevó porque decía que yo era un estorbo para su nueva vida. El silencio que siguió a las palabras de mi nieto fue tan pesado que parecía que nos faltaba el aire. Valeria se quedó helada, con la boca abierta, viendo cómo su propio hijo le arrancaba la máscara frente a todo el mundo. El comandante entonces encendió una pantalla de computadora que tenía sobre su escritorio. «Mire esto, Valeria», dijo el oficial con un tono de asco que no pudo ocultar. El video era de la cámara de seguridad que instalamos en la sala hace unos meses, después de que ella empezó con sus desplantes. En las imágenes, que estaban grabadas en un blanco y negro muy claro, se veía a Valeria caminando con sigilo a las 3 de la madrugada. Se veía cómo abría el armario de mi cuarto, cómo sacaba el cofre de metal y cómo vaciaba los documentos y el dinero en una bolsa grande. Lo más doloroso fue verla asomarse al cuarto de Carlitos, mirar al niño durmiendo por apenas un segundo y luego salir de la casa sin mirar atrás, subiéndose a la camioneta de su amante. Al ver el video, Valeria se puso blanca como una pared. El color se le escapó de la cara y sus manos empezaron a temblar de forma incontrolable. Ya no había llanto. Ya no había gritos de víctima. Solo había el silencio de una criminal que ha sido capturada con las manos en la masa. Los vecinos que estaban afuera, que habían alcanzado a escuchar el testimonio de Carlitos y a ver parte de las fotos, empezaron a lanzar insultos. Decían que era una desalmada, que no tenía madre, y que Dios la iba a castigar por lo que le hizo a una anciana y a un niño. El comandante cerró la carpeta con fuerza. «Valeria, usted está detenida por intento de robo, fraude y por el abandono de un menor de edad», sentenció el oficial. Ella intentó decir algo. Balbuceó el nombre de Javier, pero las palabras no le salían. Estaba acabada. El prestigio que tanto cuidó, esa imagen de mujer sufrida, se había podrido frente a los ojos de toda la comunidad. La gente que antes le tenía lástima, ahora le daba la espalda con desprecio. Sentí una satisfacción amarga al ver cómo los oficiales la escoltaban hacia los separos. No era alegría, era el alivio de ver que la verdad finalmente le ganaba terreno a la maldad. Tomé a Carlitos de la mano y salimos de la delegación. Los vecinos me abrían paso. Algunos me tocaban el hombro en señal de apoyo, y otros pedían perdón por haber dudado de mí. Yo solo quería llegar a casa y cerrar la puerta para abrazar a mi nieto.
Salí de la delegación, pensando que la pesadilla había terminado por completo. Creí que con Valeria tras las rejas, mi vida volvería a ser ese mar en calma que tanto extrañaba. Pero me equivoqué profundamente. No me di cuenta de que una mujer que lo ha perdido todo, que ha sido humillada públicamente y que no tiene escrúpulos, es más peligrosa que nunca. Valeria todavía tenía una carta bajo la manga, un odio que se estaba cocinando en lo más oscuro de su ser. Ella decidió que si no podía tener mi dinero, yo tampoco tendría paz. El golpe más bajo de todos estaba por venir, directo al lugar donde más me dolía el alma. Creyendo que la ley me protegería, dormí tranquila un par de noches. Pero la paz es un lujo que los pobres de espíritu como Valeria no te permiten tener por mucho tiempo. El licenciado Rodríguez me llamó por la mañana con una voz llena de una impotencia que me heló la sangre. Me explicó que debido a que el dinero nunca salió de mis cuentas y Valeria no tenía antecedentes penales graves, un juez le otorgó el derecho de llevar su proceso en libertad bajo fianza. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me dijo que mientras no hubiera un daño físico directo, ella podía andar por la calle como si nada hubiera pasado. Esa noticia fue como abrirle la jaula a una hiena hambrienta y herida en su orgullo. No pasaron ni 24 horas antes de que el aire de mi casa empezara a sentirse pesado y sucio otra vez. Valeria no regresó a pedir perdón. Regresó a declarar la guerra. Ella no tiene dinero ahora, pero todavía tiene amigos en las sombras, gente que conoció a través de Javier, gente sin escrúpulos, que solo saben vivir del miedo ajeno. Empezaron por los muros de mi casa. Una mañana desperté y encontré nuestras paredes blancas, las que Mateo siempre mantenía limpias, manchadas con pintura roja y mensajes llenos de odio. Escribieron palabras horribles llamándome ladrona y vieja loca. El vecindario entero miraba con una mezcla de morbo y lástima, mientras yo intentaba tallar la pintura con mis manos temblorosas. Pero eso fue solo el comienzo de mi descenso a los infiernos. Las noches se volvieron una tortura de sombras y ruidos que no me dejaban cerrar los ojos. Hombres en motocicletas pasaban a toda velocidad frente a la puerta, gritando obscenidades y amenazas. Carlitos ya no quería dormir solo. Se pasaba a mi cama temblando, preguntándome si su mamá iba a venir a castigarnos por haber dicho la verdad. Yo lo abrazaba con todas mis fuerzas, sintiendo su corazón latir rápido como el de un pajarito asustado, y le juraba que nada malo nos pasaría, aunque por dentro yo estuviera muriéndome de miedo. Una noche, cuando la oscuridad parecía más densa que de costumbre, el silencio de la madrugada fue asesinado violentamente. Una piedra pesada atravesó el cristal de la ventana de la sala, dejando 1000 pedazos de vidrio, esparcidos como diamantes malditos, por todo el piso. El grito de Carlitos me desgarró el alma. Corrí hacia él y lo cubrí con mi cuerpo, esperando lo peor. Después de unos minutos de un silencio aterrador, salí con cuidado a la sala. Envuelta en la piedra que rompió mi ventana, había una hoja de papel arrugada y sucia, la letra de Valeria. Ahora más agresiva y distorsionada, decía palabras que me quitaron el sueño por completo. Voy a recuperar lo que es mío, o nadie lo tendrá. Si no sueltas el dinero, esta casa va a arder contigo y con el niño adentro. Fue en ese momento cuando mi miedo se transformó en una rabia fría y calculadora. Ya no era la abuela asustada. Valeria acababa de amenazar la vida de su propio hijo por un puñado de billetes. Ella no quería justicia, ella quería venganza, y estaba dispuesta a quemar nuestro mundo con tal de vernos sufrir. Me levanté del suelo con una determinación que me dio escalofríos. Fui a mi pequeño altar y me puse de rodillas frente a la Virgen de Guadalupe. No me puse a llorar ni a pedir clemencia. Miré fijamente a la Virgencita y le pedí fuerza. Le pedí que me diera la inteligencia necesaria para defender mi hogar y a mi nieto de esa mujer, que ya no tenía rastro de humanidad. Le pedí que me convirtiera en un escudo de hierro. Me quedé ahí, rezando con los ojos abiertos, sintiendo cómo mi corazón se endurecía para lo que venía. Al día siguiente, usé parte del dinero que Valeria no pudo robar para convertir mi casa en una fortaleza. Instalé cámaras de seguridad en cada rincón, luces potentes que se encendían con el movimiento y rejas más gruesas en las ventanas. Pero lo más importante fue que busqué a Oso. Oso es un perro pastor alemán enorme,
con ojos inteligentes y una desconfianza natural hacia los extraños. Desde que llegó, Carlitos se sintió un poco más seguro, y yo empecé a recuperar el control de mis nervios. Cada vez que veía a los amigos de Javier merodeando por la esquina, el ladrido profundo de oso les recordaba que ya no estábamos indefensos. Vivir así es una agonía lenta. Cada vez que escucho un ruido extraño en la calle, mi mano busca instintivamente el teléfono para revisar las cámaras. Mi vida se ha reducido a vigilar las sombras y a proteger el sueño de un niño de 7 años que ya sabe demasiado sobre la maldad del mundo. Valeria piensa que me va a quebrar con su hostigamiento. Piensa que voy a ceder y a entregarle las claves del banco con tal de que nos deje en paz. Pero ella no sabe que una madre que defiende a su descendencia es más peligrosa que cualquier delincuente de callejón. Estaba sentada frente al monitor de las cámaras, viendo cómo la lluvia empezaba a caer sobre Guadalajara, cuando me di cuenta de que Valeria estaba cometiendo su error final. Ella creía que me estaba acorralando, pero en realidad, cada piedra que lanzaba y cada amenaza que dejaba grabada en mis cámaras era un clavo más en el ataúd de su libertad. Lo que ella no sabía era que el licenciado Rodríguez ya estaba recopilando cada una de estas pruebas para llevarlas ante el juez y revocar su fianza. Y lo que es más importante, ella no contaba con que Javier, el hombre por el que lo arriesgó todo, estaba a punto de convertirse en mi aliado más inesperado. El destino tiene formas muy extrañas de cobrar las facturas, y Valeria estaba por descubrir que en el mundo de los traidores, nadie es leal a nadie por mucho tiempo. El aire en Guadalajara parecía haberse limpiado de repente esa mañana. Después de tantos días de vivir con el alma en un hilo, escuchando ruidos en la azotea y viendo las amenazas de Valeria pintadas en mis paredes, el teléfono sonó con una música distinta. Era el licenciado Rodríguez. Su voz no era de preocupación esta vez, sino de esa satisfacción que solo tienen los hombres de ley cuando atrapan a la fiera por la cola. Me pidió que me sentara porque lo que iba a decirme era la pieza que faltaba para terminar con este calvario. Me contó que Javier, ese tipo cínico por el que Valeria abandonó su casa y a su propio hijo, había sido detenido en un operativo cerca de la frontera. Pero no fue por lo que nos hizo a nosotros. Lo agarraron por una estafa de venta de autos robados, un negocio sucio en el que llevaba metido mucho tiempo. Javier, fiel a su calaña de hombre pequeño y sin honor, no tardó ni una hora en abrir la boca para intentar salvar su propio pellejo. Para que le rebajaran la condena por sus otros delitos, decidió entregar a su gran amor en charola de plata. El licenciado me explicó que Javier le entregó a la fiscalía su teléfono celular con todo el historial de conversaciones. Ahí estaba todo el veneno. Javier declaró que Valeria no fue una víctima de las circunstancias, sino la mente maestra que planeó el robo desde el día en que Mateo murió. El hombre presentó grabaciones de voz, donde se escuchaba a mi nuera burlándose de mis canas y de mi ingenuidad. En esos audios, Valeria decía claramente que yo era una vieja fácil de engañar, y que ella solo estaba esperando a que el dinero del seguro cayera para dejarme en la calle y largarse con él. Sentí un escalofrío al escuchar los detalles. Javier entregó mensajes de texto donde Valeria le pedía consejos sobre cómo asustarme, para que yo le entregara los códigos del banco. Ella fue la que organizó los ataques a mi casa, mientras estaba en libertad bajo fianza. Ella fue la que le pidió a Javier que enviara a sus amigos a romper mis vidrios para quebrantar mi voluntad. La traición cerraba su círculo perfecto. Valeria, la mujer que pensó que podía pisotearme, estaba siendo destruida por el mismo hombre por el que ella destruyó a nuestra familia. El que a hierro mata, a hierro muere, dice el dicho, y nunca había sido tan cierto como hoy. El licenciado Rodríguez me dio la noticia que tanto le pedí a la Virgen. Con las nuevas pruebas de Javier y los videos de las cámaras que yo misma instalé, el juez decidió que Valeria ya no podía seguir en libertad. Se le revocó la fianza de inmediato porque representaba un peligro real para Carlitos y para mí. Además, el testimonio de Javier la señalaba ahora como la autora intelectual de un robo con agravantes. La orden de aprehensión se ejecutó esa misma tarde. Me contaron que la encontraron en un motel de paso, sola, sin el dinero que nunca pudo sacar y sin el amante que la vendió por un par de años menos de cárcel. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando una fotografía que Carlitos había dejado sobre la mesa. Era un recorte de periódico, donde salían Valeria y Javier, el día que los detuvieron la primera vez.
Los miré fijamente y no pude evitar soltar una risa amarga. Se veían tan seguros de sí mismos en ese entonces, tan llenos de soberbia. Ahora se estaban despedazando el uno al otro en las oficinas de la fiscalía. Se merecen exactamente lo que les está pasando. Son tal para cual. Dos almas podridas que se juntaron por la ambición y que ahora se hunden por la misma causa. Dejen que se arranquen los ojos en la cárcel, pensé. Ese es el único lugar donde su amor de criminales puede florecer. Carlitos se acercó a mí y me vio sonreír. «Abuela, ¿ya no tenemos que tener miedo?», me preguntó con sus ojitos llenos de esperanza. Lo cargué y lo apreté contra mi pecho. «No, mi amor, ya no». La justicia por fin se quitó la venda de los ojos. Sentí que un peso de toneladas se me quitaba de la espalda. La casa ya no se sentía como una prisión, sino como el hogar que Mateo siempre quiso para nosotros. Valeria cometió el error de pensar que mi bondad era debilidad, pero se le olvidó que las madres de México tenemos raíces de piedra que no se quiebran con cualquier viento. Saqué de mi bolso el rosario de madera y le di gracias a la Virgen de Guadalupe por no habernos soltado de la mano, pero también me di gracias a mí misma por no haberme rendido, por haber aprendido a usar la tecnología a mi favor, y por haber tenido la sangre fría de no caer en sus provocaciones. El licenciado me advirtió que lo que seguía no sería fácil. Venía el juicio, la confrontación final donde se dictaría la sentencia definitiva. Valeria seguramente intentaría una última mentira, un último drama de madre arrepentida, pero esta vez yo estaría lista. Fui al ropero y saqué mi vestido negro de gala, el más elegante que tengo, el mismo que usé para despedir a mi hijo Mateo. Lo extendí sobre la cama y lo planché con cuidado. Ese vestido ya no representaba solo el luto, representaba mi dignidad recuperada. Cada pliegue de la tela me recordaba que yo seguía de pie mientras ella estaba cayendo en el agujero que ella misma cavó. El tiempo de esconderse bajo las cobijas, por miedo a las piedras en la ventana, había quedado atrás. La noche cayó sobre Guadalajara y por primera vez en meses, el silencio fue absoluto y pacífico. Oso dormía tranquilo al pie de la puerta y Carlitos soñaba con ángeles. Me quedé un rato mirando las estrellas por la ventana rota que todavía no terminaba de arreglar. Esa ventana rota era la última cicatriz de una guerra que yo no empecé, pero que estaba decidida a terminar. Mañana sería el día de poner el punto final a esta historia de traiciones y codicia. El día del juicio final ha llegado. Me he levantado antes que el sol para prepararlo todo. Carlitos me mira con curiosidad mientras me peino mi cabello blanco con orgullo. Me pongo mi vestido negro, me cuelgo mi cruz de plata y tomo la mano de mi nieto con una firmeza que me nace del alma. Caminamos hacia la puerta de la casa, dejando atrás la sombra de la mujer que intentó robarnos la vida. Hoy entraremos a ese tribunal no como víctimas, sino como sobrevivientes. Hoy la justicia se escribirá con letras de oro para nosotros, y con rejas de acero para ella. Hoy, Mateo, por fin vas a poder descansar en paz, porque tu madre ha terminado la batalla que tú no pudiste ganar. El aire dentro del Tribunal de Justicia de Guadalajara se siente frío, con ese olor a papel viejo y a solemnidad que te cala hasta los huesos. Me puse mi vestido negro, el mismo que usé para despedir a mi hijo Mateo, porque hoy también venía a enterrar algo. Venía a enterrar el pasado y la sombra de una mujer que casi nos destruye. Apreté la mano de Carlitos mientras caminábamos por el pasillo central hacia nuestras sillas. El niño iba muy derechito, con su carita limpia y una madurez que me partía el alma. Hoy no veníamos como víctimas. Hoy veníamos como los guardianes de nuestra propia historia. Valeria ya estaba ahí, sentada junto a su abogado de oficio. Cuando entramos, intentó sostener la mirada, pero sus ojos se desviaron rápido hacia el suelo. Ya no tenía esa chispa de maldad y soberbia que mostró en la iglesia. Ahora intentaba dar lástima. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido de forma descuidada, una estrategia barata para parecer una mujer quebrada por la vida. Pero yo ya conocía todos sus trucos. Yo ya sabía que detrás de esa máscara de cordero seguía viviendo la misma hiena que se burló de mi vejez y de la muerte de su esposo. Cuando empezó la audiencia, Valeria montó su último teatro. Se puso a llorar frente al juez, un hombre de canas
y mirada severa que no parecía impresionarse fácilmente. Ella empezó a decir que todo lo que hizo fue por culpa de una depresión posparto que nunca se le curó, a pesar de que Carlitos ya tiene 7 años. Qué insulto para todas las madres que de verdad sufren esa enfermedad. Decía que yo la tenía oprimida, que la vida de hacer los quehaceres de la casa la volvió loca, y que Javier la manipuló, aprovechándose de su debilidad mental. Lloraba a gritos pidiendo una oportunidad para ser madre otra vez, jurando que su único motor era el amor por su hijo. Mi abogado, el licenciado Rodríguez, se mantuvo en calma, esperando que ella terminara de escupir sus mentiras. Cuando le tocó nuestro turno, no hubo necesidad de discursos largos. Presentamos las pruebas, que ya no dejaban lugar a dudas. El testimonio de Javier desde la cárcel, donde explicaba con lujo de detalle cómo Valeria planeó cada paso del robo. Los audios donde ella se reía de mí y decía que Carlitos era una carga de la que se quería deshacer para poder disfrutar del dinero del rancho. Pero el momento más fuerte fue cuando el juez pidió hablar con el niño en privado en su despacho. Me quedé en la sala, con el corazón apretado, rezando un Ave María tras otro. Cuando Carlitos regresó, traía los ojos rojos pero caminaba con paso firme. El juez retomó su lugar, y su rostro era el de una sentencia divina. Miró a Valeria, con un desprecio que se sentía en todo el salón. El juez dijo palabras que nunca voy a olvidar. Dijo que la maternidad no es un escudo para cometer delitos, y que el abandono de un hijo es la traición más grande que una sociedad puede permitir. Recalcó que Valeria no solo intentó robar el patrimonio de una anciana, sino que intentó asesinar el futuro de su propio hijo al dejarlo solo y desprotegido para irse a una vida de excesos. El juez dictó la sentencia con una voz que retumbó como un trueno. Valeria fue declarada culpable de robo calificado con abuso de confianza, abandono de menores y daños a la propiedad privada. Pero lo más importante, lo que me hizo sentir que por fin podía respirar, fue cuando el juez dictaminó que se le retiraba de forma permanente y total la patria potestad sobre Carlitos. Ella ya no tenía derechos sobre el niño. Nunca más podría reclamarlo, nunca más podría usarlo como moneda de cambio. La sentencia fue de varios años de prisión efectiva, sin posibilidad de fianza esta vez. En ese momento, sentí que una montaña de 1000 kilos se me resbalaba de la espalda. Mis hombros se relajaron y sentí una paz tan profunda que me dieron ganas de llorar, pero de alegría. Miré de reojo la foto de Mateo, que llevaba en mi bolso, y le dije en silencio que por fin habíamos ganado la batalla. La justicia de los hombres había hecho su trabajo, y la justicia de Dios estaba cerrando la cuenta. Lo más doloroso, y a la vez más liberador, fue el final de la audiencia. 2 oficiales se acercaron a Valeria para ponerle las esposas. El metal brilló bajo las luces blancas de la oficina. Ella empezó a gritar, a suplicar que no se la llevaran, que quería abrazar a su hijo. Mientras los oficiales la conducían hacia la puerta lateral que lleva a las celdas, Valeria se detuvo un segundo. Se giró con desesperación y miró a Carlitos, esperando tal vez que el niño corriera hacia ella, que llorara por su madre, que le diera esa última pizca de manipulación que ella tanto necesitaba para sentirse víctima. Pero mi nieto no se movió. Carlitos se quedó de pie junto a mí. Me agarró de la mano con fuerza, y de forma lenta pero decidida, giró su carita hacia el otro lado. No quiso verla. Hundió su rostro en mi regazo, buscando refugio en mis faldas negras, dándole la espalda a la mujer que le dio la vida, pero que nunca supo ser su madre. Fue un gesto tan definitivo que Valeria se quedó muda por un segundo, antes de que los oficiales se la llevaran a tirones. Yo me incliné un poco y le acaricié el cabello a mi niño. Miré hacia la puerta por donde ella desapareció, y sentí una tristeza amarga por lo que pudo haber sido. «Hianyu, con viet diem dung. Tidau de non noi nai», susurré para mis adentros. Si tan solo hubiera tenido un gramo de decencia, Mateo estaría orgulloso, y ella estaría viendo crecer a su hijo en lugar de ir a pudrirse en una celda por su propia ambición. Pero ella eligió el camino del veneno, y el veneno terminó por consumirla. Salimos de la sala del tribunal con la frente en alto. El licenciado Rodríguez nos acompañó hasta la salida y nos deseó mucha suerte. Ya no había cámaras de seguridad que revisar, ya no había amenazas que temer en las madrugadas. El peso de la ley había caído con toda su fuerza sobre la traición,
dejando el camino limpio para nosotros dos. Carlitos levantó la vista y me dio una sonrisa pequeña. Una sonrisa que valía más que todos los millones del rancho que ella intentó robar. Caminamos hacia la salida del edificio de justicia. Al abrirse las pesadas puertas de madera, el sol de la tarde nos recibió con un calor amable. La puerta de la corte se cerró detrás de nosotros. Y con ese sonido, se cerró también el capítulo más oscuro, doloroso y retorcido de mi vida. Ya no soy la vieja invisible a la que podían saquear. Ahora soy la mujer que salvó su linaje. Frente a mí, el cielo de Guadalajara se veía más azul que nunca. Y el futuro de mi nieto brillaba como una promesa que pienso cumplir hasta mi último suspiro. Han pasado 5 años desde que las puertas pesadas de la corte se cerraron detrás de nosotros, marcando el fin de la guerra y el inicio de una paz que todavía hoy me parece un milagro. Hoy estoy sentada en mi mecedora de mimbre, bajo la sombra generosa de la gran bugambilia que cubre el patio de mi casa. Las flores de un rosa intenso caen sobre el suelo de piedra, como si fueran confeti de una fiesta eterna. Guadalajara tiene un aire dulce esta tarde. Un aire que ya no huele a miedo ni a traición, sino a pan recién horneado y a la vida que florece a pesar de las cicatrices. Mi vida ahora tiene un ritmo distinto, un compás marcado por el aroma de la harina y el azúcar. Con los ahorros que logré proteger de las garras de Valeria, abrí una pequeña panadería en la esquina de la cuadra. Le puse por nombre Panadería Mateo. Es mi forma de platicar con mi hijo todos los días. Cada mañana, cuando veo el letrero con su nombre brillando bajo el sol, siento que él está ahí, cuidando de los hornos y sonriéndome desde el vapor de los panes. La gente del barrio viene por nuestras conchas y por los bolillos calientes, pero también vienen por un poco de la paz que se respira en este lugar. Ya no soy la vieja invisible. Ahora soy la mujer que alimenta a su comunidad con orgullo y dignidad. Carlitos ya tiene 12 años. Ha crecido tanto que ya casi me pasa de estatura. Tiene los hombros anchos y los ojos profundos de su padre, pero tiene una serenidad que le pertenece solo a él. Lo veo ahorita sentado en la mesa del comedor, concentrado en sus libros de la escuela. Es el mejor de su clase, y tiene un hambre de aprender que me llena el pecho de una satisfacción que no se puede comprar con todo el oro del mundo. Él sabe que cada libro que abre y cada examen que aprueba es un ladrillo más en la fortaleza que estamos construyendo juntos. A veces me ayuda en la panadería a repartir churros calientes a los niños del vecindario, y su risa es la música más bonita que mis oídos han escuchado jamás. Mientras veo el sol caer detrás de los campanarios de la iglesia, no puedo evitar que mi mente viaje por un momento hacia esos muros fríos de la cárcel donde Valeria cumple su condena. Me contaron hace poco que ha envejecido mucho, que la amargura y la soledad le han surcado la cara más que los años. Ella pensó que la riqueza era un papel en la mano o un plástico en el cajero. Cambió su juventud, la infancia de su hijo y la calidez de un hogar por una ambición que al final la dejó con las manos más vacías que nunca. La codicia es un veneno que te seca el alma por dentro, y ella prefirió beberse ese veneno antes que disfrutar del amor que mi hijo y yo le ofrecimos con sinceridad. Ella perdió todo lo que realmente importa. Y ahora, el tiempo es su único juez. Esta traición me dejó lecciones que llevo grabadas a fuego en el corazón, y si pudiera hablarle a todas las madres y abuelas que me escuchan, les diría esto con toda el alma. Amen a sus hijos y a sus nietos con locura. Entréguenles el corazón, pero nunca, por nada del mundo, entreguen su independencia. Ser generosa no significa ser tonta. Guarden siempre un rincón de su vida, una cuenta propia, una llave que solo ustedes manejen. La claridad financiera no es falta de confianza, es dignidad para su vejez. No dejen que el amor las ciegue al punto de quedar vulnerables. Una mujer que sabe proteger su patrimonio es una mujer que puede proteger mejor a los que ama. La seguridad de mi hogar fue lo que permitió que Carlitos tuviera un futuro hoy. También aprendí que la verdadera familia no es la que se dice de labios para afuera, sino la que se demuestra cuando la tormenta está arreciando. La sangre es importante, pero la lealtad es lo que realmente nos une. Valeria tenía mi apellido, pero nunca tuvo mi sangre en su alma. En cambio, mi nieto
con sus cortos 7 años en aquel entonces, fue el que me dio la mano para levantarme del suelo. Carlitos, fue el regalo más grande que Mateo me dejó. Una joya verdadera, que brilla más que cualquier cadena de oro que ella me haya robado. El amor verdadero no te quita, te suma. El amor verdadero no te deja en la miseria. Te ayuda a construir un imperio de recuerdos y estabilidad. Veo a Oso, mi perro fiel, que descansa a los pies de Carlitos. Él también es parte de este nuevo comienzo. Ya no necesito cámaras en cada rincón ni alarmas ruidosas que me quiten el sueño. La mayor seguridad que tengo es saber que he actuado con rectitud y que la justicia hizo su parte. Mi hijo Mateo puede descansar en paz ahora, sabiendo que su madre no se quebró, que su hijo está estudiando para ser un hombre de bien y que la mujer que intentó destruirnos está donde su propia maldad la llevó. El ciclo del dolor se ha cerrado y solo queda el ciclo de la vida, que se renueva con cada amanecer en Guadalajara. Me levanto de la mecedora y camino hacia el altar de la Virgen de Guadalupe que tengo en la sala. Ya no le pido justicia. Ahora solo le doy las gracias. Le agradezco por haberme dado la fuerza de una leona cuando yo pensaba que era una gatita asustada. Le agradezco por haberme devuelto la risa de mi nieto y por permitirme envejecer con el respeto de mi gente. Carlitos levanta la vista de sus cuadernos y me guiña un ojo. Abuela, ¿cenamos tacos esta noche? Me pregunta con esa alegría contagiosa. Sonrío y asiento con la cabeza. Claro que sí, mijo. Hoy celebramos que estamos vivos y que somos dueños de nuestro propio destino. Me quedo un momento más mirando el cielo que se tiñe de naranja y violeta. El pasado fue una maestra dura, una que me enseñó a golpes de realidad. Pero aquí estoy, sigo de pie, sigo siendo la jefa de mi casa y sigo teniendo el amor de mi nieto. La vida es buena cuando aprendes a poner límites y a valorar la paz sobre el dinero. Mientras Carlitos corre hacia la cocina, me quedo saboreando este silencio dulce, sintiendo el calor del sol en mi cara y sabiendo que, a pesar de todo, valió la pena luchar. El sol se ha ocultado, pero en mi corazón siempre será el amanecer sobre mi hermosa bugambilia. ¿Y ustedes, mi gente? ¿Qué les pareció la decisión de nuestra abuela? ¿Ustedes hubieran hecho algo diferente en su lugar? Compártanme sus pensamientos en los comentarios. De verdad que leo cada una de sus palabras. Si esta historia los hizo reflexionar, no olviden regalarme un me gusta, compartirla con sus seres queridos y, claro, suscribirse al canal para que no se pierdan las historias que vienen. Nos vemos en la próxima historia. Somos Historias del Suspiro, usando las historias para acompañarte a través de los años y para encontrar juntos la paz y la fortaleza en el alma.